Bueno, pues esta serie la tenía un poquito olvidada. Bueno, un poquito no. El anterior vídeo lo subí en febrero, pero del año pasado, del 2019, es decir, hace ya más de un año. Pero, en fin, las cosas buenas se hacen de rogar, y este vídeo creo que lo va a ser. Ya que aquí os voy a hablar de 4 consolas que pasaron muy desapercibidas y que creo que merecen la pena hablar de ellas. En fin, dejémonos ya de tanta cháchara y comencemos. Vectrex. Comenzamos el vídeo con una consola que podríamos denominar como semi-portátil, y que encima para rizar el rizo es la única que utiliza gráficos vectoriales. En el momento en el que salió, es decir 1982, era una máquina impresionante, y aún hoy, cuando uno la ve en persona, yo la he visto varias veces en convenciones y tal, sigue siéndolo y mucho. Lamentablemente esta consola tuvo mucha mala suerte, ya que salió justo antes del crash de 1983, y por lo tanto fueron fabricadas muy pocas unidades de ella. Comparándola con el resto de consolas, la apariencia de Vectrex es única, muy parecida a una máquina arcade con su monitor y su joystick con 4 botones. La técnica para mostrar gráficos en pantalla, es decir, los gráficos vectoriales, tenían como punto a favor que todo lo que aparecía en pantalla se movía muy suavemente, pero en contra es que había una más que notable falta de color. Para remediar eso usaban overlays, es decir, unos plásticos que se ponían en la pantalla para dar color y vistosidad a los juegos. Como otra novedad tenía un juego en memoria que salía cuando no insertabas ningún cartucho, llamado Mindstorm, un clon de Asteroids que al menos a mí me ha picado bastante cuando lo he estado jugando vía emulador. Como curiosidad, aún hoy siguen saliendo juegos para esta consola, ya que después de su fracaso sus creadores dejaron que los usuarios puedan distribuir libremente nuevos juegos, cartuchos y manuales. Todo esto tiene que ser, claro está, sin ánimo de lucro. Hoy por hoy hay unos 30 juegos que salieron para esta consola de forma oficial y casi 60 hechos por los fans. Atari XEGS. Después de la crisis de 1983, Atari estaba en un momento muy crítico. La que fue la compañía líder del recién nacido mercado del videojuego, la que lideraba con un 75% del mercado, fue herida de muerte. Y para poder sobrevivir, los de Warner Communications tuvieron que partir la compañía en dos, es decir, Atari Games, la que se dedica a hacer juegos de recreativas y tal, y Atari Corporation, la que se dedica a las consolas y ordenadores de 8 bits y 16 bits. Y en 1987 sacaron esta Atari XEGS, también conocida como Atari XE Video Game System, la cual estaba basada en el ordenador Atari 65XE, lo cual era un paso lógico, teniendo en cuenta que ya habían hecho algo parecido con la 5200 en el 1982. Hasta aquí todo bien. Pero ahora es cuando os digo que solo un año antes lanzaron la 7800 y la 2600 Junior. Es inexplicable que una compañía como Atari hiciese un movimiento tan extraño como ese, sacar 3 consolas prácticamente una detrás de otra. Pero todo tiene una explicación, ya que, primero, la Atari 7800 era una consola que salió 2 años tarde, ya que su lanzamiento estaba preparado para 1984, y la 2600 Junior era una versión de bajo coste de la mítica Atari 2600. Y lo segundo, el motivo para sacar tanta consola de golpe era sencillo: querían aumentar la participación de Atari en el mercado del videojuego, sea como sea y fuese como fuese, pero al final la jugada les salió rana. Esta consola es, además, un intento de aunar el mercado de las consolas con el de los ordenadores, ya que es compatible con los juegos del ordenador en el que estaba basada, y además la versión deluxe de esta consola trae un teclado, gracias al cual era prácticamente como tener un 65XE totalmente funcional, aunque dicho teclado tenía un cable demasiado corto. Y como veis, tiene un diseño bastante original, con la entrada de cartuchos en diagonal y unos botones de color pastel. El catálogo de juegos es bastante amplio, con 32 hechos expresamente para la consola, y aparte todos los de los ordenadores Atari de 8 bits, es decir, una barbaridad. Amiga CD32.
Esta consola es muy especial, ya que fue la primera consola de 32 bits que salió en Europa. No fue la primera del mundo, porque la primera fue la FM Town Smarty que salió en Japón. Pero bueno, de esa consola ya os hablaré en otro vídeo. Fue creada por Commodore, una compañía que podría denominarse de culto en los 80 gracias a sus series de ordenadores, desde el mítico Commodore 64 hasta la serie Amiga. Lamentablemente a partir de los 90 los PC empezaron a hacerse un hueco en el mercado, precisamente en el mismo tiempo en el que las consolas empezaron también a abrirse su propio hueco. Las dos cosas le estaban haciendo polvo a Commodore, por lo que ésta decidió contraatacar fabricando un dispositivo basado en los compact discs, en los CD, para competir con este creciente mercado. Este fue en 1991 el CDTV, que era básicamente un ordenador Amiga 500 con otra carcasa y una unidad de CD, algo que ya habían hecho unos pocos años antes con el Commodore 64 GS, una consola de la que ya os hablé en otro vídeo de esta serie y que, como podréis adivinar, salió mal, como este CDTV. En 1993 la gente de Commodore pues no había aprendido de sus errores y decidió hacer la misma jugada a ver si esta vez sonaba la flauta. E intentaron de nuevo pues entrar de nuevo en el mercado de las consolas. Y por fin me toca hablaros del Amiga CD32, el cual era básicamente un ordenador Amiga 1200, pero, oh sorpresa, con otra carcasa y un lector de CD. Curiosamente en sus comienzos tuvo una recepción bastante buena en Europa, donde superó en ventas al Mega CD, haciéndose con el 50% del mercado del CD multimedia de la época. Pero varios factores hicieron que finalmente esta consola fuese totalmente olvidada. La primera y principal es que Commodore estaba prácticamente sin blanca. Tanto es así que un año después de la salida de esta consola la compañía se declaró en bancarrota, haciendo que el esperado desembarco en Estados Unidos fuese cancelado. El segundo, el cual fue causado precisamente por el primero, fue el limitadísimo presupuesto en marketing de la consola. En serio, era tan poco que solo pudieron hacer promoción en el Reino Unido. Y el tercero fue el hecho de que muchos de los juegos que salieron en el CD32 eran poco menos que ports de juegos del ordenador Amiga 1200, pero con pequeños cambios estéticos, como un ligero aumento en los colores en pantalla o una banda sonora en calidad CD. Al final había muy pocos juegos que realmente aprovechasen la potencia de la consola, y de dichos juegos, pocos eran realmente buenos. No era una mala consola en absoluto, pero acabó condenada por la falta de juegos realmente buenos, y la poca viabilidad financiera de Commodore. Super Graphics. Una de las consolas más queridas dentro del mundillo retro, del retro gaming, por si lo queréis decir así, es la PC Engine, o la PC Engine, o la TurboGrafx, como queráis llamarla. Dicha consola fue creada por Hudson-Soft y NEC, y era una consola bastante extraña, ya que prácticamente se podría decir que es un puente entre las consolas de 8 bits y las de 16 bits. A pesar de ser mucho menos potente que la Mega Drive de Sega, se la comió con patatas en Japón. Es que la destrozó en ventas en el país del sol naciente y prácticamente estuvo hasta la salida de la Super Nintendo en primer puesto. Sí, destronó a la Famicom en Japón. Aún así, sus creadores sabían que estaba muy limitada técnicamente, y en las oficinas de NEC y de Hudson-Soft estuvieron planeando hacer una PC Engine 2, pero salió mal, ya que lo que debería haber sido una máquina completamente nueva de 16 bits y con capacidades gráficas y sonoras muy por encima de la PC Engine original, acabó siendo unos pequeños y modestos cambios, como la capacidad de mover dos capas de fondo haciendo scroll de manera independiente como en la Mega Drive, y tener 4 veces más RAM. ¿Y por qué tomaron esa decisión? Pues ni idea, pero una pista podría ser que la salida oficial iba a ser en 1990, pero finalmente salió un año antes, en 1989. Para demostrar el poder de su nueva consola, NEC sacó una versión del clásico Ghosts and Ghosts, juego que también salió para la consola de 16 bits de Sega. Era una versión realmente buena, rayando casi en el pixel perfect, pero cosas de la vida, los jugadores prefirieron la versión de Mega Drive, que probablemente no era tan buena, pero sí que era mucho más barata. Sí, ni con su Killer Game lograron vender su consola. Al final solo sacaron 5 juegos exclusivos para esta consola. Sí, he dicho bien, solo 5.
y aparte otros 2 de la PC Engine original que supuestamente tenían mejoras gráficas si lo jugabas en la SuperGraphics. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que no vayamos a tener que esperar otro año más para sacar otra entrega de esta serie. En fin, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle un buen like, suscribiros y todo ese rollo que se cuenta siempre por estos sitios. Saludos.